del laboratorio resumen para la prueba 2. Dice, considere los datos de la variable sueldo mensual. La variable que se describe se distribuye normalmente porque justifique analizando el gráfico correspondiente, debe construir un histograma, las medidas de tendencia central y de forma. Entonces vamos a hacer las tres cosas que nos piden acá. Construye el histograma, ¿cierto? Para eso necesito la tabla, una tabla de frecuencia, las medidas de tendencia central que ya la calculamos en los ejercicios anteriores con el análisis de datos, y las de forma también están en el análisis de datos, por lo tanto solamente tenemos que enfocarnos en construir la tabla. Vamos aquí a la actividad, entonces vamos a hacer el desarrollo de la tabla, vamos a la base de datos, tomamos todas las variables, ¿cierto? Todos los datos acá, insertar, tabla dinámica, como ya saben hacerlo, lo vamos a agregar a la hoja de desarrollo. Quiero aquí mi tabla dinámica. Enter, enter, aceptar, y ahí tenemos. La idea es hacerlo con la variable sueldo mensual. Por lo tanto, podemos tomar la variable sueldo mensual, la soltamos en las filas e inmediatamente hacemos lo mismo en los valores, pero cambiamos, queremos que cuente, por lo tanto le vamos a poner aquí recuento, a aceptar, y ahí tenemos nuestra tabla. Faltaría obviamente calcular el número de intervalos, y la amplitud, y voy a hacer aparecer aquí mágicamente también el análisis de datos, que también lo requerimos, que ya sacamos nosotros en los ejercicios anteriores. Y aquí mágicamente tenemos, ¿cierto?, el análisis de datos. Ya lo había calculado ahí. Ya. Entonces, número de intervalos igual 1 más 3,3. Generalmente en las pruebas te dice de cuántos intervalos quieren que tú hagas la tabla. En este caso nosotros lo vamos a calcular, son 1200 datos. Lo saqué del cuenta del análisis de datos. Por lo tanto me da 11,1, me voy a quedar con 11 intervalos, y la amplitud la sacamos calculando el rango dividido por el número de intervalos, que era 11, por lo tanto nos dio 68,1, y nos vamos a quedar con 2 decimales. Decía entonces, nos quedamos con 2 decimales, nos da 68,12. Clic derecho sobre los datos de la primera columna, agrupar, le sacamos el check a terminar en, y por ponemos 68,12. Aceptar, y aquí tenemos la tabla que estábamos buscando. Con esta queremos hacer, voy a copiar estos datos, los vamos a pegar más abajo como valores, y con esta vamos a hacer el histograma. Para hacer el histograma, no olvidar tomar los datos, insertar, gráfico, pero el de barra, no el histograma, el de barra. Y luego de que tenemos el gráfico listo, le cambiamos el diseño al octavo diseño, en diseño rápido, aquí arriba a la izquierda. Aquí tenemos el gráfico. Para agrandar el gráfico, tomen desde una orilla, tómenlo desde una orilla, acá está su gráfico. Vamos a correr esos datos hacia allá, que ya no nos sirven mucho, ya los utilizamos, ahí, ya, y aquí tenemos nuestro gráfico. Le cambiamos el título, podemos llamarle distribución de trabajadores por sueldo, distribución de trabajadores por sueldo. En el título del eje, sueldo en miles de pesos, sueldo en miles de pesos, y en el título del eje Y, cantidad de trabajadores, y ya con esto tenemos casi todo hecho. Aparte de eso, me pedían que yo calculara o que encontrara las medidas de tendencia central. La vamos a poner las tres de un color.
Vamos a poner ahí en rosa. Además de eso, la kurtosis, las medidas de forma y el coeficiente de simetría, y lo vamos a pintar de otro color. Y con esto podemos ir a contestar lo que nos piden. Si ustedes se fijan, partiendo la gráfica no tiene un comportamiento normal, sí tiene una forma campanada a este lado, pero claramente se ve la cola hacia la derecha. Además de eso, las medidas de tendencia central no son parecidas ni similares. Y la kurtosis no está dentro de los rangos que debería estar para ser normal, tiene que ser entre menos 0,5 y 0,5, y lo mismo pasa con el coeficiente de asimetría. Finalmente, la respuesta sería que no se distribuye de una forma normal y tenemos que justificar. Por lo tanto, primero, justificación o letra A. Aunque el gráfico tiene una forma aproximadamente acampanada, no es simétrica, por lo que la variable no estaría comportándose de forma normal. Letra B, la media, la moda y la mediana no se acercan a un mismo valor, no son similares a un valor cierto, por lo tanto la variable no estaría comportándose de forma normal. Y como letra C, las medidas de forma, la kurtosis y el coeficiente de asimetría no se aproximan a 0, no están entre menos 0,5 y 0,5, por lo tanto la variable no estaría comportándose de forma normal. Finalmente, y como podemos concluir, la variable sueldo no tiene una distribución normal.